Con su permiso, diputado presidente. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes, señoras legisladores, señores legisladoras. Señor gobernador, muchas gracias por haber sido el amable conducto para que este encuentro democrático y republicano pudiese llevarse a cabo. Y muchas gracias por su apoyo a las tareas del gobierno federal, por trabajar de manera coordinada con el gobierno federal, con nuestras fuerzas armadas y por anteponer el interés superior, el interés del Estado de México, el interés del país en la búsqueda del tan anhelado bien común para todos. Muchas gracias. Señoras y señores legisladores, antes que nada yo quiero saludar con afecto, con respeto a los señores coordinadores de los grupos parlamentarios. Maurilio Hernández de Morena, muchas gracias. A Elías Escala del PRI, muchas gracias. A María Luisa Mendoza del Partido Verde Ecologista de México, muchas gracias. Al diputado Sergio García Sosa del Partido del Trabajo, muchas gracias. Al diputado Rigoberto Vargas de Nueva Alianza, muchas gracias. Y al diputado Martín Cepeda de Movimiento Ciudadano. Y a todos y a cada uno de ustedes. Fíjense que el ejercicio que hoy estamos viviendo aquí en el Congreso del Estado de México es un ejercicio inédito. Nunca antes se había dado un ejercicio de diálogo democrático como este. Yo lamento que los diputados del Partido Acción Nacional no hayan estado presentes. Tienen el mismo derecho que tenemos todos a ser escuchados. Y seguramente ya habrá en un futuro no muy lejano la oportunidad de que en este diálogo puedan participar todas las voces que confluyen aquí en la Cámara de los Diputados. Esta mañana, cuando le platicaba al señor presidente de la República, me dijo, oye, ¿y a qué estados te tocan hoy? Y le digo, voy a Jalapa y voy al Estado de México. Y me dijo, fíjate que hay algo que no habíamos comentado. No se vale que se siembre la mentira y que vaya quedando en el imaginario colectivo el hecho de que estamos militarizando al país. El gobierno de la República tiene derecho a dar a conocer la verdad. No se vale que posiblemente las más preciadas de nuestras instituciones sigan siendo vilipendiadas con la mentira y que nadie tenga el derecho a defenderlas. Por eso él nos instruyó a estar en todos los congresos del país. A lo mejor lo más fácil o lo más cómodo, pues hubiese sido esperar a que los 21, 22 congresos donde el Partido de Movimiento Regeneración Nacional tiene mayoría, y a como se hacía o como se acostumbraba antes, pues que nos llegara le llegara a la Cámara de los Diputados Federales la comunicación por fax de que ya había sido aprobada esta minuta. Pero ahora son tiempos nuevos y por eso el presidente nos instruyó a estar aquí, a comentar con ustedes, a intercambiar puntos de vista, a escuchar sus opiniones.
Nosotros valoramos lo que representan los congresos locales en el constituyente permanente. En el imaginario colectivo, pues es la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores los que pueden modificar la Constitución. Pero ha quedado ahí, hasta menospreciado, el papel fundamental que tienen los congresos locales. De inicio, pues son la parte más cercana al ciudadano, son la representatividad que el ciudadano siente más cercano, porque son los que están en sus estados. En consecuencia, pues en estos tiempos nuevos de hacer política, nosotros tendremos que valorar su tarea. Y yo reconozco y agradezco, y en nombre del presidente de la República, les extiendo un reconocimiento a su trabajo, a lo que ustedes representan en el entramado constitucional del país. Y pues les voy a hablar con toda franqueza. Esta iniciativa o esta minuta que van ustedes a discutir, pues contiene básicamente una reforma al artículo 5º transitorio del decreto constitucional que, como bien dijo el gobernador del Mazo, pues dio origen a lo que conocemos como la Guardia Nacional. En aquella época, 2019, se fijaron plazos para el actuar de la Guardia Nacional, para el actuar de nuestra Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública. Desde luego que ningún mexicano imaginó que ese plazo pues iba a ser insuficiente. Es tan grande la magnitud de la inseguridad que vive el país que no sería insuficiente y seríamos harto mentirosos si dijéramos que en marzo de 2024 deben de regresar a sus cuarteles la Guardia Nacional o los elementos de la Fuerza Armada Permanente. Afortunadamente, y aquí hemos de reconocer que esta iniciativa no fue una iniciativa del titular del Ejecutivo. La iniciativa la presentó la diputada del Partido Revolucionario Institucional, Yolanda de la Torre, que ahora, por cierto, es la presidenta del Tribunal Superior de Justicia. Y porque ya le he platicado la anécdota, Ignacio Mier, coordinador de los diputados federales de Morena, me llamó y me dijo, oye, pues los dirigentes del PRI, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, quieren platicar con nosotros porque quieren darte a conocer y que conozcamos una iniciativa de reforma constitucional, y nos explicó en qué consistía. Y desde luego que cuando nos hicieron el planteamiento de que acompañáramos esa reforma, el presidente de la República fue el primero en decirnos, hay que acompañar esta iniciativa, porque significa terminar de generar condiciones no nada más para pacificar al país, sino de que puedan los estados, puedan los municipios constituir policías civiles. El plazo era a todas luces insuficiente a marzo del 2024, con un añadir. En marzo del 2024 hubiese sido imposible la construcción de consensos, hubiese sido imposible llegar a acuerdos para construir una mayoría constitucional, porque, hablándoles con toda franqueza, pues el país ya estará inmerso para esas fechas en un proceso electoral. Recordemos que se renueva la totalidad de la Cámara de Diputados Federales, de la Cámara de Senadores, del Congreso de la Unión. Se renovarán 8 o 9 gubernaturas, la mayoría de los congresos locales y desde luego la presidencia de la República. Y en esas condiciones hubiera sido construir los consensos para obtener la mayoría constitucional. Por eso yo aquí reconozco la postura
reconozco el compromiso de la diputada Yolanda de la Torre y de los legisladores del Partido Revolucionario Institucional, que fueron quienes dieron origen a esta iniciativa. Una vez que la iniciativa se discutió en diputados, solamente contenía un párrafo y era realmente el cambio del plazo del 2024 a marzo del 2028 y transitó hacia la Cámara de Senadores. Allí había que construir otra o una nueva mayoría constitucional, la cual finalmente se pudo construir con el apoyo y la participación de 9 senadores del Partido Revolucionario Institucional y 2 senadores del Partido de la Revolución Democrática. Aquí del Estado de México fueron los senadores Erubiel Ávila y Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Verde, de Morena Delfina Gómez e Higinio Martínez. Pero esos 9 senadores del PRI y uno de los senadores del PRD, pues tuvieron una participación muy importante, porque aportaron muchísimo a la iniciativa que ustedes ya conocen. Es prácticamente una nueva redacción al artículo 5º transitorio. De entrada, se fija ya la manera en la que van a participar las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública, reconociendo la definición que la Suprema Corte de Justicia de la Nación había hecho ya de cómo debía de ser esa participación. Dice la Corte y dice el decreto que debe de ser extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Y adicionaron un párrafo que desde nuestro punto de vista es la que le da el ropaje constitucional a esta reforma y a la participación, desde luego, de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública. Dice el párrafo: la Fuerza Armada Permanente realizará las tareas de seguridad pública con su organización y medios y deberá capacitarse en la doctrina policial civil establecida en el artículo 21 de esta Constitución. ¿Esto qué significa? Pues que esta reforma constitucional se complementa con una reforma que hace 2 meses fue aprobada en el Congreso de la Unión, mediante la cual, y válgase la redundancia, se reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la Ley de Ascensos y Recompensas de nuestras Fuerzas Armadas. ¿Qué contiene aquella reforma? Pues básicamente el reconocimiento de que la Guardia Nacional pasa a ser un ente administrativo bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. La Secretaría de la Defensa ya tenía 2 entes administrativos, el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea Mexicana. Ahora se le adicionó la Guardia Nacional. Y este artículo, cuando dice que lo hará o prestarán las tareas de seguridad pública con su propia organización y medios, está reconociendo de manera implícita esa nueva división administrativa de la Secretaría de la Defensa Nacional y que ya es un ente, la Guardia Nacional es un ente administrativo, regulado, administrado por la Secretaría de la Defensa Nacional. Adicionalmente a ello, hay otras adiciones, como la de que se garantiza el respeto a los derechos humanos y también que se garantiza el derecho a nuestras tradiciones, a las tradiciones de las comunidades y de los pueblos indígenas y afroamericanos. Y lo más importante podría ser que hay ya un cronograma para ir paulatinamente sustituyendo a la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública. ¿Cómo la vamos a sustituir? Pues recuperando nuestras policías municipales,
y estatales. No es el caso del Estado de México, pero en estados vecinos hay municipios que al día de hoy no tienen policía municipal y no la tienen por dos razones fundamentales. O porque quienes llegaron a ser autoridades municipales vía una elección, pues fueron financiados por aquellos a los que debían de combatir, o simple y sencillamente porque el presidente municipal, por temor, pues prefiere voltear a ver a otro lado. El caso es que está desprotegida la población. Y ahí va el Ejército Mexicano, ahí va la Guardia Nacional, en algunos casos la Marina, intentando recuperar las tareas de seguridad pública y recuperar la paz. Pero hay también algunos estados donde cómodamente los gobiernos estatales abandonaron a su policía. Y lo más fácil, pues era que las Fuerzas Armadas, que la Guardia Nacional no solucionaran el problema. No es el caso del Estado de México, donde, y hay que reconocerle, pues el gobernador del Mazo ha invertido tiempo, dinero y esfuerzo a reconstruir a las fuerzas de seguridad pública estatal y trabaja de manera coordinada con la Federación. A mí me ha tocado platicar en alguna ocasión cuando se tiene que trabajar de manera conjunta, ahí está siempre el Estado de México y ahí está siempre trabajando de la mano con el gobierno federal. Y aquí hago un paréntesis, reconozco, porque eso me tocó vivirlo, ante la renuncia del fiscal por unanimidad, si mal no recuerdo, este Congreso tomó la decisión de nombrar a un nuevo fiscal, y eso es algo que tiene que reconocérseles, que trabajen de manera institucional, anteponiendo el interés de todos, y yo les reconozco y les felicito por ello. Y bueno, regresando a la iniciativa, se establece un cronograma imponiendo ahora sí la obligación semestral de que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina o la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los estados y los municipios presenten un informe ante el Consejo Nacional, ante el Secretariado Nacional de Seguridad Pública, y podamos ir evaluando el avance que tienen, sobre todo en capacitación y equipamiento, adicionado con que habrá ahora sí recursos para los municipios y los estados que vayan consolidando sus policías municipales y estatales. ¿De dónde van a salir estos recursos? Pues acaba de aprobarse en Cámara de Diputados una iniciativa de ley de reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, por el cual se agiliza el procedimiento y se podrán disponer prácticamente de inmediato de los recursos que de procedencia ilícita estén congelados en las instituciones bancarias. Al día de hoy esos recursos son del orden de los 27,000 millones de pesos. Son cuentas abandonadas que caían en un entramado burocrático y 5 años después eran recursos que las instituciones bancarias quedaban en su beneficio. Ahora será diferente. El 40% de ese monto se dividirá o se entregará a las Fuerzas Armadas. El restante 30% para los estados y 30% los municipios. Y está impuesta la obligación de que a partir del próximo año ya se cree el fondo, para que en todo caso en el presupuesto 2024 ya pueda venir etiquetado y se dispongan de esos recursos. Es pues un objetivo a mediano plazo. Si todos ponemos de nuestra parte, si los municipios, si los estados, si la federación ponen de su parte, pues estaremos finalmente ganándole la batalla a la delincuencia. No ha sido tarea fácil,
no nada más es un asunto de policías y ladrón, es un asunto mucho más complejo. Y por eso termino esta intervención felicitando al gobernador Alfredo del Mazo. Él ha entendido la complejidad del problema y lo ha atacado de manera frontal. No es fácil gobernar un estado como el Estado de México y no es fácil luchar todos los días para garantizar la seguridad en la persona y bienes de los habitantes del Estado de México. Estamos hablando no nada más del estado con la mayor población, sino el estado con la mayor movilidad, del estado que convive formando una gran zona metropolitana, pero que lo que el Estado de México aporta a esa gran zona metropolitana en generación de empleo, en Producto Interno Bruto, bien vale la pena todo el esfuerzo que hace el gobernador del Estado de México para que todos los días vayamos construyendo la paz. Muchas gracias de verdad a todas y a todos ustedes.